Gloria a Dios. Amados, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí, qué bueno que han decidido venir a alimentarse de la palabra de Dios en este penúltimo servicio del año. Les decía hace un momento, porque el siguiente domingo será el último servicio del año. Te animo a que puedas buscar entonces el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, los versos del 8 al 14. Si lo tienes, te pido de favor, nos pongamos una vez más de pie, en lo que le damos lectura a la palabra. Decíamos, la palabra de Dios es poder de Dios, y el salmista se postró ante la palabra de Dios. Hagamos nosotros lo mismo. Lucas capítulo 2, versos del 8 al 14. Si no trajiste tu Biblia, por ahí en la pantalla está apareciendo. ¿Está bien? Gloria a Dios. Dice este pasaje de la Escritura hermoso: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Venimos a alabar tu santo nombre. Venimos, Señor, a alimentarnos de tu palabra, porque es verdad, no solo de pan vivirá el hombre, sino de tu palabra. Señor, este pasaje tan hermoso de la Escritura, que hoy ha nacido el Salvador, Señor, pero no solo hoy. Ayúdanos a que nazca en nuestro corazón todos los días y que sea manifiesto, Señor, ese grande amor del gozo que sentimos porque en nuestro corazón tú nazcas cada día, y que a través de nuestra conducta y nuestro comportamiento podamos manifestar al mundo que tú eres el que estás en nosotros y que obras en nosotros para tu gloria. Que no nos vean, Señor, a nosotros, sino a ti a través de nosotros. Y que nuestro comportamiento predique precisamente que tú has tomado nuestras vidas, que tú naces cada día en nosotros. Ruego, Dios, que mi boca sea utilizada por tu Espíritu Santo para hablar de esta palabra de poder. Te pido, Señor, que mis hermanos, al escucharla, los que están aquí y los que están detrás de la cámara, puedan abrir sus oídos espirituales para que sean receptivos a ella. Y que podamos entender, Señor, que tú eres el que nos da esa paz y esa tranquilidad en estos momentos que vivimos en esta tierra, porque lo que vivimos en nuestras manos no hay control, pero tú sí lo tienes, el control de nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdame que yo pueda, Señor, darles a conocer esta palabra como tú deseas. Usa mi boca para eso. En el nombre de Jesús te lo pido, y para tu gloria he orado. Amén y amén. Siéntate, hermano. Siéntate, hermana.
La gloria sea de nuestro Dios. Qué hermoso que Dios utilizó a esas huestes celestiales para dar a conocer que Él había venido al mundo. Y como nos vamos a dar cuenta en el trayecto de este pasaje, no todos se dieron cuenta, a pesar de que eran el pueblo de Dios. Aquellos magos de Oriente preguntaban: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y ni siquiera se daban cuenta. Pero bueno, vamos por orden. ¿Por qué tantas personas o por qué tan pocas personas no hallan a Jesús? ¿Por qué muchas personas no lo encuentran? Voy a replantear la pregunta. Quiero decirte, ¿por qué las modas del mundo tienen tantos seguidores? Yo he platicado con algunos de ustedes. Cuando veíamos en aquellos entonces, yo casi no veo televisión, pero en aquellos entonces, ustedes, hermanas, y nosotros, al ver la televisión y al ver cómo se vestían aquella mujer o aquel varón, nosotros tratábamos de copiar hasta los zapatos, el peinado, el modo de vestir. Si hablamos de fútbol, no sé ahorita cómo esté, pero bueno, están sufriendo de muchas cosas, también el mundo entero por la pandemia, pero hablábamos de Messi, o hablábamos de Cristiano Ronaldo, o hablamos del básquetbol, hoy LeBron James, qué sé yo, que tratábamos de imitar. Yo en aquel entonces les decía algún momento Michael Jordan, tratábamos de imitar, de usar la ropa como él la usaba, etcétera, etcétera. ¿Por qué las modas del mundo tienen tantos seguidores y nuestro divino Señor tan pocos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué existe esta actitud en el hombre, en el ser humano, hacia aquel que vino a redimir el mundo? ¿Por qué? Yo creo que la razón es que las mentes que lo buscan o no son lo suficientemente sencillas o no son lo suficientemente sabias. Si tú recuerdas, porque has leído la Escritura, quienes hallaron al Redentor del mundo, aquel bebé recostado en aquel pesebre, fueron primero los pastores y después los magos. Aquellos pastores, personas sencillas, aquellos magos sabios, suficientemente sabios que buscaban la verdad. Pero en ambos había algo en común. Ellos eran humildes. Y quiero decirte, una persona sabia, suficientemente sabia, es humilde, y aunque él piense en cavar para encontrar al Redentor, él sabe que nuestro divino Maestro es tan profundo que dejará de cavar porque sabe que no lo va a encontrar de esa manera. Y una persona sencilla que es humilde sabe y conoce que no importa tan profundo pueda cavar, que es inútil cavar. Pero los sabios, los que están llenos de conocimiento y de saber mundano, con su corazón repleto de soberbia y orgullo, esos se creen que por su conocimiento lo saben todo y por lo tanto ni siquiera intentarán cavar. ¿Por qué? Porque nada puede ser tan profundo como él mismo. Él, por su conocimiento, cree que todo lo puede, que todo lo sabe, que no le hace falta nada. Y esa es la verdad, esa es la razón.
como ha sido en el principio, como es ahora y como será siempre, solo las personas sencillas y suficientemente sabias encontrarán al Divino Maestro, a nuestro Redentor, como lo hicieron en aquel momento los magos y los pastores. Solo ellos son los únicos que van a encontrar al Redentor del mundo, aquel que puede ayudarte. ¿Qué dice Lucas? Volvamos a aquella noche, en Lucas 2:9. ¿Te acuerdas qué dice ahí? Dice que la gloria del Señor con su resplandor les rodeó. La gloria del Señor con su resplandor les rodeó. ¿Con qué objeto? Con el fin de iluminar las tinieblas que había en ellos. Cristo, en forma de un bebé, se metió en aquella choza, en aquel establo de un mundo que Él mismo creó. Ahí fue donde Él quiso nacer, en un establo. Dice Lucas 2:12, más adelantito, que cuando Él vino e iluminó a estos hombres y meterse en ese establo, les dijo a esos pastores: y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Con esto entendemos que solo aquel que es sencillo y sabio hallará a nuestro Señor Jesucristo. Solamente ellos serán los que hallarán a nuestro divino Redentor, los pastores y los magos. Lucas 2:8 al 12 dice: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y dice el 9, y aquí se presentó un ángel del Señor. Y aquí se presentó un ángel del Señor, dice el 10, diciéndoles: os doy las nuevas de gran gozo. Os doy las nuevas de gran gozo, dice el 11, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Y el 12 dice: y esto les servirá de señal, que hallarán al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Eso se los anunció aquellas sencillas personas, a los pastores, que eran relegados porque eran personas sin preparación, eran indeseables porque ni guardaban siquiera el día de reposo. Pero Dios quiso darles la buena noticia a estas personas, los pastores. Los ángeles y las estrellas. Los ángeles y las estrellas se contagiaron con los reflejos de aquella luz. ¿De cuál luz? De aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Sí, los ángeles y las estrellas se contagiaron con aquella luz, iluminando aquellas antorchas, iluminando aquella antorcha que eran los ángeles y las estrellas, porque te acuerdas que los ángeles iluminaron con el resplandor de Cristo, iluminando aquellas estrellas, iluminados esos ángeles y las estrellas por una antorcha. ¿Cuál antorcha? Aquel que dijo: yo soy la luz del mundo.
Y eso es lo que trata de evitar Satanás, que tu corazón sea iluminado por la gloria de la palabra, del evangelio, por la luz del evangelio. Pero aquellos hombres fueron iluminados en aquel momento de tan hermoso acontecimiento. Y ellos, los ángeles y las estrellas, transmitieron esta grande verdad. ¿A quiénes? Aquellos pastores, aquellos personas simples y sencillas. ¿A quiénes? Aquellos magos que venían de Oriente buscando al rey de los judíos que habían nacido, porque ellos venían a buscar la verdad. Eso es lo que se presentaron estos ángeles. Y ellos entonces recibieron esa grande noticia. Los pastores y los magos. Dice Mateo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice el verso 2 diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Tú también te estás preguntando hoy, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Acaso no lo has encontrado todavía? ¿Acaso lo estás buscando todavía? Cuando Él quiere venir a reinar en tu vida, ¿no te das cuenta que tu cuerpo es un templo sagrado donde habita la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Cuando Moisés subió por primera vez a aquel monte Sinaí y que le dice el Señor: espérame ahí a que yo llegue, y esperó 7 días. Y cuando se aparece, entre las cosas que le dice Éxodo 25:8, yo quiero que en mi pueblo se construya un santuario porque yo habitaré entre ustedes. Y quiero decirte que tu cuerpo debe ser ese santuario donde Dios habitará en ti. Por tal motivo, tú debes cuidar tu cuerpo, porque tu cuerpo no te pertenece. Además de que si está lleno de la plenitud del Espíritu Santo, entonces tu cuerpo, al ser ese santuario, con mayor razón debes cuidarlo. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, que nosotros lo reconozcamos como lo que es: el eterno, el príncipe de paz. Y eso es lo que nosotros tenemos que creerle a Él. Él venía, y nosotros no debemos ser como aquellos magos, ni siquiera debemos decirlo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha venido? Porque nosotros sabemos que Él está con nosotros y que ahora vive en nosotros, porque hemos sido comprados por precio. Y el precio que se pagó no fue con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo Jesús, derramada en aquella cruz del Calvario. Mientras los pastores cuidaban de sus rebaños, se vieron sacudidos por la luz de aquellos ángeles, quizás hasta espantados. ¿Y qué le decía? No quizás, sino espantados, porque si te recuerdas, Lucas 2, 10 y 11, lo primero que le dicen es: no teman, no teman, venimos a darles una nueva de gran gozo. Y es que hoy ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Señor nuestro. Y mientras
Los magos, entre tanto, estudiaban los cielos, porque ellos eran astrónomos, estudiaban los cielos, el brillo de una estrella como una lámpara en el santuario de la creación de Dios. Esa estrella les guió hasta el establo donde quiso nacer aquel niño llamado Jesús, y que le pondrían Jesús porque su nombre significa el Salvador. Él viene a salvarnos de nuestros pecados. Y esa estrella que guió a estos magos al pararse en aquel establo, esa luz brillante pareció perder su luz, porque ante la intensidad de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, se opacó también esa estrella. Hoy sabemos que lo maravilloso es que cuántos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que Él ya ha venido y que Él está con nosotros. Mateo 2, 9 al 11 nos recuerda de esto que te estoy hablando, y dice: he aquí que la estrella que habían visto iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Por qué le dieron estos tres regalos? El oro significa, al entregarle ese regalo, que él tenía que reinar, porque él es rey. El incienso, el significado es porque él tenía que vivir como sacerdote, como el sumo sacerdote que es. Y la mirra, porque al ser hombre tenía que morir como hombre. Eso es lo que significan los tres regalos que le dieron a Jesús y que se lo ofrecieron estos reyes, estos magos, estos sabios, en aquel momento, en aquel establo. Se acercaron los pastores y aquellos sabios, aquellos magos, al trono de Dios, del rey que había nacido, y su trono era un establo. Su trono era un establo. Se acercaron al rey, a Dios, en forma de un bebé. Y sabes, ese bebé, siendo Dios, miraba a estas dos clases de personas, que son los que lo hallaron y que son los que lo hallarán siempre, por cuanto haya esta tierra, que no venga Jesús en su segundo regreso. Los únicos que hallarán a Cristo son aquellas personas sencillas, son aquellos sabios humildes, suficientemente sabios. Dios en forma de un bebé. Pero la buena noticia del nacimiento del Salvador llegó primero a aquel grupo de pastores. Aquel grupo de pastores que era el menos improbable que le dieran esa noticia. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en la escala social, en la escalera social, eran los últimos, los que menos merecían de acuerdo a la sociedad judía. Porque estos pastores, decía hace un momento, no tenían ninguna preparación. Estos pastores eran indeseables. No guardaban el día de reposo. No guardaban el día de reposo. Por lo tanto,
Si no guardaban el día de reposo, ceremonialmente eran impuros. Por eso se les veía de esa manera, que violaban las leyes religiosas ellos. Por eso no se querían ni acercar a ellos. Pero quiero decirte una cosa, el ser pastor de ovejas no es de mala reputación, ni una ocupación ilícita. Recuerda que las ovejas requieren su cuidado 7 días a la semana, y eso era lo que era la ocupación de estos hombres. Y si nosotros recordamos que los grandes dirigentes del pueblo judío en aquel entonces eran pastores, y me estoy refiriendo a Moisés, y estoy hablando de David. Moisés y David eran pastores que fueron llamados por Dios como dirigentes de su pueblo. Moisés y David. Además, ponme por favor el Salmo 80 en el verso 1. Dios se refiere a sí mismo como el pastor de Israel. Lo confirma el Salmo 80 en el verso 1. Dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Y Jesús se autonombró como el buen pastor. 10:11 de Juan, ¿te acuerdas? ¿Qué dice 10:11 de Juan? Mira, ahí está. Yo soy, dice, el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando culminó su ministerio terrenal en aquella cruz del Calvario. Ahí pagó el alto precio por tu redención y la mía. Ahí nos hizo libres del pecado. Por eso nosotros debemos aceptarlo como Señor y como Salvador. Por eso nosotros debemos creer en Él y ser totalmente obedientes a Él. ¿Por qué? Porque Él luchará nuestras batallas. Él se autonombró como el pastor de Israel y Jesús como el buen pastor. Pero sin embargo, aquella sociedad judía rechazaba a estos hombres, los pastores, que tuvieron el privilegio de recibir el anuncio del acontecimiento más importante del mundo. Cristo venía a nosotros, a los que creemos en Él. Y ¿sabes? El anuncio que hizo a los pastores está de acuerdo con la profecía de Isaías 61:1. Cuando en ese momento ellos recibieron, Dios decidió elegir a los pastores para que recibieran este anuncio del nacimiento de nuestro Dios, del Hijo de Dios. ¿Y qué dice Isaías 61:1? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Estos sencillos pastores creían en el Dios que está sobre sus cabezas. Ellos creían como tú y yo en el Dios que está sobre nosotros. ¿Te acuerdas qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 3:1? Busca las cosas de arriba, donde Él se encuentra sentado a la diestra del Padre. Busca las cosas de arriba. Y más adelante en el verso 5, por lo tanto, haz morir lo terrenal de tu vida. Estos sencillos pastores creían en el Dios que está encima de nosotros,
pero también estaban de acuerdo en las ovejas que tenían sobre sus pies, junto a sus pies. Y el acontecimiento llegó a ellos. Este conocimiento para ellos era suficiente. Esa noche en que los cielos brillaban, que mostraron su esplendor y que estallaron para revelar tan maravilloso acontecimiento, cuando aquel ángel anunció que había venido el Hijo de Dios, el Mesías al que esperaban, a nacer entre gente común, en un establo y en un pueblo común. Belén Efrata. Quiero decirte una cosa. Belén tenía fama en ese momento por dos motivos. Porque Belén fue el hogar y la ciudad de David. Y segundo, porque Dios a través del profeta dijo: en esa ciudad nacerá el Mesías, el nacimiento del Hijo de Dios será ahí. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Por favor. Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor de Israel. Ahí nacerá el Señor de Israel. Eso es lo que nosotros debemos creer. ¿Por qué Efrata? Porque quiero decirte, la Escritura todo lo tiene respuesta. A través de Génesis 35:19, cuando Raquel, siendo la esposa de Jacob, madre de José y Benjamín, cuando nace Benjamín, muere en Efrata. Efrata es el nombre de Belén. 35:19, ¿me pones por favor? Por eso le dice Belén Efrata, porque Efrata es el nombre original de Belén. Ahí está en Génesis 35:19. Así murió Raquel cuando dio a luz a Benjamín y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Para los que no sabían, ahí está la respuesta. Entonces, la otra clase que encontró a Jesús en forma de un bebé, decíamos, eran aquellos magos, aquellos sabios. Pero yo quiero hacerte una aclaración. La afirmación que el mundo hace de que estos personajes eran tres y que su nombre era Melchor, Gaspar y Baltasar, no es más que un mito y una leyenda. Quizás alguien se lo sacó de la bolsa porque los regalos que llevaron fueron oro, incienso y mirra. Por eso dijeron tres, porque tres fueron los regalos. Pero la Biblia no lo dice. Vayamos otra vez a Mateo 2:1. Mateo 2:1. ¿Qué dice Mateo 2:1? Ahí vamos a encontrar la respuesta. Dice: cuando Jesús nació en Belén, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El 2, por favor. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuántos magos o sabios dice que venían? No lo dice. Y si no lo dice, lo que hablan allá afuera, el mundo, es ignorancia. Por lo tanto, nosotros declaremos que eran sabios o magos, porque eran estudiosos estos hombres. Muy probablemente eran sacerdotes persas.
eran los científicos de hoy en aquellos días. Entonces, aquí sabemos que nos dice que vinieron del oriente a Jerusalén, aquellos magos. No dice cuántos eran, pero sí dice que reconocían al rey de los judíos y por eso venían buscándole a él. Buscándole a él. Aquellos magos del oriente, les decía, probablemente sacerdotes persas, que buscaban la verdad, y habían encontrado la verdadera verdad. Cuando ellos llegan a aquel establo y ven a Jesús en forma de un niño, encontraron la verdad, porque Jesús es la verdad. Entonces ahí se encontraron con lo que ellos buscaban, la verdad. Eran estudiosos, muy probablemente consejeros de gobernantes y reyes, porque eran los científicos de aquel momento, los científicos de hoy en aquel momento. Pero la pregunta inesperada de aquellos magos, dice Mateo 2:2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo sabían estos sabios que había nacido Jesucristo, el Mesías, el Señor, el Eterno? ¿Cómo sabían? Yo quiero decirte, la Biblia no nos da una respuesta. ¿Cómo lo sabían? Nos da dos hechos que posiblemente nos pudiera dar la respuesta. ¿Cómo lo sabían? No lo sé, no lo puedo decirte, pero sí sé decirte, porque el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el verso 2 del capítulo 2, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos eran estudiosos de la astronomía. Pareciera indicar que ellos vieron una luz intensa en los cielos. ¿Una estrella? Yo no lo sé. Pero esa estrella o esa luz brillante apareció en el momento en que Jesús nació. En ese momento apareció. Les apareció a esos sabios. Y como ellos buscaban la verdad, unos sabios gentiles, lejos de donde nació Cristo. Y ellos vinieron buscando esa verdad y venían con un propósito: adorar a Dios, adorar a Cristo. Sin embargo, cuando ellos llegan a Jerusalén a adorar al rey de los judíos, cuando ellos preguntan ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, nadie sabía que ya estaba entre ellos, y los judíos sabían plenamente que el Mesías llegaría, pero no sabían ni en qué momento ni cuándo, y ya estaba entre ellos. Y cuando escucha esta noticia, Herodes se espanta. Dice el verso 3 de Mateo 2. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Dónde está el rey de los judíos? Quizás en ese momento inesperadamente también, al escucharlo de la boca de estos magos, que el mensaje haya venido de gentiles y paganos del mundo y no se hayan dado cuenta a ellos, por eso se espantó este hombre llamado Herodes. ¿Dónde está él? Es totalmente inesperado que su propia gente, que sus religiosos no supieran que ya estaba, que ya se había cumplido la profecía de Miqueas 5:2. ¿Dónde está el rey de los judíos? Quizás esta pregunta, ¿dónde está él?, sea la misma para nosotros.
y que tenemos que formularla, tú y yo. ¿Dónde está en nosotros el Rey de los judíos? ¿Ya nació en nosotros? ¿O está lejos de nosotros? ¿O ni siquiera lo conocemos? ¿Dónde está el Rey de los judíos? Esta pregunta tiene que ser formulada y darle respuesta por ti mismo. ¿Dónde está el Rey de los judíos? ¿Por qué? Porque Él ha venido a este mundo y sin embargo quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Porque tú y yo estamos ocupados en nuestros asuntos mundanos. Porque tú y yo estamos preocupados por buscar las posesiones materiales. Porque tú y yo estamos preocupados en nuestro propio ego, en nuestra propia ambición y codicia. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha venido? ¿Qué lejos está Dios de nosotros? ¿Qué lejos está Dios de aquellos que están totalmente perdidos y que no se dan cuenta que Dios ha enviado a su verdadero Rey, a su propio Hijo, a salvarnos a todos? Recuerda la afirmación de Jesús. Recuérdala, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde está el Rey de los judíos? El apóstol Pablo les decía hace un momento, a través de su carta primera a los Corintios 6, 19 y 20, dice: ¿O ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tienes de Él, y que no te pertenece? Porque hemos sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque todo lo tenemos de Dios. Y poquito antes, en 3, 16, 17, dice: ¿no sabes que tú eres el templo del Dios viviente y que el Espíritu Santo está en ti, porque mora en ti? Si alguno lo destruye el templo de Dios, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Y en su carta segunda a los Corintios 6, 16, vuelve a recalcar y dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y Dios dijo: habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde está el Rey de los judíos? ¿Ya lo encontraste o está lejos de ti? Y si ya lo encontraste, ¿por qué no le eres obediente? ¿Qué te impide serle obediente? ¿Qué te impide creerle a Él? ¿Qué te impide caminar como Él desea? Recuerda que la maldad se castiga, pero la obediencia se premia. Te animo a que te pongas de pie. Que seamos agradecidos con Él. Señor, es verdad. Esta pregunta debemos hacerla. Esta pregunta debemos formularla a nosotros mismos. Porque tú has venido y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque estamos nosotros distraídos en nuestros propios asuntos, preocupados por nuestro propio ego, creyendo quizás que somos tan sabios que no necesitamos de ti, creyéndonos, Señor, que no nos hace falta nada, que todo lo podemos, preocupados por nuestros asuntos mundanos, por la ambición, por la codicia, por querer tener más y más cada día, Señor. Sin embargo, todo aquel
no quiera tomarse de tu mano, qué perdido estará, Señor. Ayúdalo que se pueda dar cuenta, Señor, que todos necesitamos de ti, porque tú gobiernas el mundo, porque tú gobiernas nuestro ser, porque somos tu creación, Señor, porque te pertenecemos, Padre, y sabemos que si no somos obedientes a ti, Señor, nuestro destino será el infierno que arde en fuego y azufre, donde solo habrá dolor. Señor, hoy queremos pedirte perdón. Hoy, Señor, queremos someternos a ti, Señor, doblar nuestra rodilla ante ti, Señor. Tú eres el Salvador. Por eso tu nombre se llama Jesús, porque has venido a salvarnos de nuestros pecados. Y venimos a pedirte esa gracia de perdón, de restauración, que hagas resplandecer tu rostro en cada uno de nosotros y que endereces el camino de nuestras vidas y que podamos levantar nosotros nuestros ojos al cielo y decirte gracias, Señor, porque andábamos perdidos y tú nos encontraste. Porque es verdad, Señora, eso es a lo que viniste al mundo, a buscar y a salvarnos, porque estábamos lejos de ti. Por eso hoy personalmente quiero entregarte mi vida, quiero consagrarme a ti, quiero, Señor, cumplir con la encomienda que me has dado, también de buscar y salvar al perdido, de rescatarlo de ese fuego, Señor, que arde con azufre, Señor. Ayúdame a hacerlo, dame la fuerza, dame la sabiduría, Señor, dame tu amor para poder yo lograrlo, Señor. Yo sé que en mí no hay tal fuerza ni sabiduría siquiera, pero si tú conmigo, yo lo podré hacer, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu grande amor, por tu grande misericordia que tienes por nosotros. Por eso hoy yo te animo, hermano, hermana, renueva tu fe y dile en este momento: te abro mi corazón. Con tu boca dile: te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor, porque solo en ti podré encontrar la paz, porque solo en ti podré tener la tranquilidad, la felicidad, el sustento, porque tú me das el aliento. Gracias, Jesús, porque tú compraste mi libertad, no con oro ni con plata, sino con tu sangre preciosa derramada en aquel Calvario, Señor. Gracias, porque, Señor Jesús, te quisiste sacrificar por mí para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Y yo te acepto por eso como mi Señor y como mi Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén.